Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos en el seminario de posgrado y extensión Repensar el género desde el sur, transfeminismos, violencias y masculinidades. Esta es la segunda parte de la unidad 1. Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior abordamos un poco el concepto de género y ofrecimos un par de definiciones, pero hay otro concepto que se repitió mucho y que aparece muy ligado a la idea que UNE tiene del género. Este concepto es la heterosexualidad. En este video entonces vamos a hablar un poco de heterosexualidad, de heteronorma y de cómo estas categorías conforman la matriz heterosexual en la que estamos inmersos. Luego vamos a ver cómo se construyó y se impuso la heteronorma desde el centro y cómo podemos pensar desde nuestros márgenes. Y bueno, ¿qué tiene que ver entonces la heterosexualidad con el género? Judith Butler, la filósofa que introducimos en el video anterior, va a proponer que sexo y género deben entenderse siempre en el marco de una matriz heterosexual de inteligibilidad. Esto suena muy rebuscado, pero a lo que se refiere Butler con esto es al marco normativo que contiene las exigencias para que un sujeto se torne inteligible. ¿Qué significa que un sujeto se torne inteligible? Que un sujeto pueda ser significade y decodificade bajo los términos de la misma matriz. Esta matriz entonces lo que va a hacer es naturalizar los cuerpos, los géneros y los deseos. Y quienes caen por fuera van a ser tomadas como abyectes. La abyección en los términos de la matriz tiene que ver con no lograr ser inteligible. O sea, no poder ser comprendido, no cobrar existencia social y no ser reconocidos. Esto puede sonar complejo, pero quienes vivimos por fuera de los códigos de reconocimiento en general lo entendemos bastante bien. Piensen en el tratamiento que recibimos, la incomodidad que se genera en el ambiente, que digamos es palpable cada vez que no podemos ser decodificadas en los términos de esta matriz. Esta grilla, esta matriz heterosexual de inteligibilidad va a encadenar con una ilusión de causalidad necesaria 3 dimensiones: sexo, género y deseo. La definición que da Butler textualmente sobre la matriz es un modelo discursivo epistémico hegemónico de inteligibilidad de género que supone que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable. Esto es, masculino expresa macho y femenino expresa hembra, que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Entonces, así pues, lo que tenemos es instancias que conforman un mismo sistema: sexo, género y deseo. En sexo vamos a tener machos y hembras, en género vamos a tener hombres y mujeres, y estos dos polos antagónicos y opuestos van a complementarse mediante el deseo, que va a ser la heterosexualidad obligatoria. Esta matriz heterosexual de inteligibilidad, entonces, va a ser el marco normativo que va a poner las reglas y a definir las reglas necesarias para que un sujeto pueda ser reconocido y comprendido. En este sentido, la matriz es la que delimita aquello que vamos a considerar humano, la que va a poner la frontera y a demarcarla. Y precisamente por eso va a producir una esfera excluida de sujetos ilegibles e inviables que no van a poder comprenderse desde los términos propuestos por la misma matriz. Piensen acá en las travestis, los hombres de apariencia femenina, las mujeres de apariencia masculina, las personas no binarias, en definitiva, digamos, las disidencias. Algo importante que hay que señalar es que la matriz mantiene su fuerza normativa en tanto las particularidades, esto es, las personas, los individuos, la aceptan y la continúan performando. En ese sentido, no hay ninguna trascendencia en la matriz. O sea, la matriz no es algo que está arriba de todos nosotros, no es Dios, no es divina, no está por fuera de las actuaciones que hacemos los sujetos aquí y ahora. Y precisamente porque no es trascendente, porque se sostienen nuestras actuaciones, es que es necesario siempre corregir todo lo que se desvía de la norma que impone la matriz. De ahí viene el empeño correctivo que tiende a haber con las niñas, por ejemplo, cuando se les dice que tienen que obrar de cierta forma, que no pueden llorar por
porque son nenes o que no pueden caminar de cierta forma porque son mujeres. Y aquí lo que pasa es que le sujete, digamos, el individuo le asegura a la matriz el mantenimiento de la estructura al incorporarla y al corregir a quienes no lo hacen. A cambio, la matriz le va a ofrecer al sujeto reconocimiento. Esto es, le va a permitir ser comprendido socialmente y le va a permitir no ser violentado en tanto obtiene reconocimiento. Y bueno, ejemplos sobre esto es lo que les comentaba un poco antes. Cuando se dice camina como hombre, cuando se dice que las mujeres no se sientan de determinada forma, cuando decimos que los hombres no lloran, cuando le decimos a una nena que así no se debe comportar una nena, etc. Lo que vemos acá es que desde la más temprana infancia opera este juego de corrección e incorporación de la norma. Reconocer esta intrascendencia de la matriz, digamos, el hecho de que sea contingente y de que dependa de nuestras actuaciones, es importante porque supone que este horizonte de inteligibilidad y de comprensión del mundo siempre tiene adentro la posibilidad de subvertirlo. Esto es, si la matriz necesita que repitamos constantemente sus reglas y que corrijamos a quienes no la siguen al pie de la letra, entonces es posible que obremos de tal forma que desestabilicemos las reglas de la matriz. Y si la matriz no es divina, no es trascendente y no está más allá del tiempo y del espacio, entonces, ¿quién creó la matriz? ¿De dónde vino? ¿Qué tiene que ver con América Latina? Para responder estas preguntas, le paso la palabra a Lucas, entonces. Esta forma de entender, comprender y de vivir el mundo tuvo un origen y podríamos situarlo en la llegada de los colonizadores a nuestros territorios en el siglo XV. Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Pero entonces, ¿cómo podemos pensar el género en y desde América Latina? Nuestro territorio, como sabrán, está asignado por una historia de opresiones y de encubrimientos, y en este sentido son numerosos los autores que hablan desde esta perspectiva, como por ejemplo Enrique Dussel, que escribió el libro 1942, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad, entendiendo la modernidad justamente como un proyecto político e histórico de subyugación y de implantación de una cosmología. También podríamos encontrar el libro El encubrimiento de América, Secretos de una tierra arrasada de Ricardo Skovgaard, entre otras obras. Una perspectiva latinoamericana implica que no podemos pensar el género si no tenemos en cuenta los contextos latinoamericanos y los puntos de partida que tienen que ver con su configuración histórica. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos tratad de reconocer las intersecciones entre el capitalismo, el cis-heteropatriarcado, la raza en tanto dispositivo desontologizante, la clase, la edad, la territorialidad, entre otros diacríticos. Cuando hablamos de la raza como un dispositivo desontologizante y que el género también opera bajo estas mismas lógicas, primero tenemos que explicar qué es la ontología. Y de manera simple, Ernie, por favor, no me odies si lo digo mal, la ontología es una rama de la filosofía que justamente se preocupa por el estudio del ser, de lo que somos. Cuando hablamos de algo desontologizante, estamos hablando de un proceso que justamente deteriora nuestras características como ser, de un proceso que nos deshumaniza. Por lo tanto, ya vamos a ver por qué género y raza en tanto dispositivos son similares en los procesos de constitución subjetiva y ontológica. Hablar de una perspectiva latinoamericana o desde el sur implica reconocer, por supuesto, los estudios decoloniales o la mirada decolonial, que se refiere a una perspectiva que trata de subvertir el orden colonial de la colonia, este pensamiento moderno, y la modernidad también comprenderla como ese gran proyecto dominante de Europa, que por supuesto tiene una gran matriz eurocéntrica, que
permeó y de alguna manera constituyó todas las formas de producir conocimiento en la historia universal. Entonces, decolonial, insistimos, es una perspectiva que subvierte, critica, tensiona justamente este orden colonial que de alguna manera configuró todos nuestros modos de producir saberes y los lugares de validación de los mismos. Esta perspectiva decolonial tiene numerosos exponentes. Solo para nombrar algunos, tenemos al semiólogo Walter Mignolo de Argentina, a Enrique Dussel, que es filósofo, historiador, teólogo, naturalizado en México. Encontramos también a María Lugones, que falleció el año pasado, filósofa y pedagoga argentina. Rita Laura Segato, antropóloga decolonial, nacida en Argentina y exiliada durante la dictadura. Y al sociólogo peruano Aníbal Quijano, entre otros. Aníbal Quijano, entonces, uno de los más grandes representantes de la perspectiva decolonial, va a decir que hay una inseparable relación entre la racialización y la explotación capitalista, porque son partes determinantes del sistema colonial del poder. Y también va a indicar que si la división internacional racista del trabajo se entiende como una parte constitutiva del capitalismo a nivel mundial desde aproximadamente el siglo XVI, la división marcada por el género y la sexualidad también debería ser comprendida de esa misma manera y en ese mismo tramo histórico, digamos. Los estudios decoloniales entonces van a indicar que esta división internacional del trabajo tuvo como resultado la relación desigual entre centros y periferias, tuvo como consecuencia la jerarquización étnica de los pueblos y de las comunidades que se formaron durante los siglos de la expansión colonial europea, que no se transformó con el fin del colonialismo y con la conformación de los estados-nación, sino que estaríamos frente a una transición del colonialismo moderno a una colonialidad global, que sería un proceso que transformó ciertas formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero que en definitiva no terminó de transformar la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. Para esto es central comprender un concepto que es fundamental para estos estudios, que es el de colonialidad del poder, y lo que Quijano va a indicar es que es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista. Se funda con la imposición de una clasificación étnico-racial de la población del mundo como una piedra angular de dicho patrón del poder, en términos complejos, como ya lo vimos con Foucault y lo indicaron Ramiro y Erni, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivos de la existencia cotidiana y a escala social. En este sentido, por ejemplo, Walter Mignolo, como indicamos es otro de los referentes de esta perspectiva, va a decir que además esta matriz se funda en 4 niveles interrelacionados, como por ejemplo el control de la economía, la apropiación de tierras y recursos naturales, el control de la autoridad, por ejemplo las formas del gobierno, control de género y la sexualidad, la heteronorma, la familia nuclear, y el control del conocimiento y de la subjetividad en instituciones formativas. Recordemos que una implicancia fundamental de este término reside en entender que el mundo no ha sido completamente descolonizado, puesto que la primera descolonización, que se inició en el siglo XIX por las colonias españolas y seguida en el siglo XX por las inglesas y francesas, se basó en configurar una independencia jurídico-política de las periferias, pero que es necesario repensar una segunda descolonización que tendría que dirigirse a entender las formas de romper con relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó intactas. Pero entonces, ¿cómo se relacionan estos conceptos con el género y con todo lo que venimos viendo? Escuchemos a Rita Laura Segato a ver qué nos dice. Es justamente usando de nuevo la analogía con la raza, que para mí he pensado simultáneamente los dos temas a lo largo del tiempo y me ha sido muy útil, porque tienen una estructura semejante, la raza y el género. Son históricos, son creaciones históricas y son creaciones para la dominación, eso no hay ninguna duda, para la extracción de valor no reconocido, o sea, para la extracción de valor no remunerado, o sea, ambas dos sirven de la misma forma. Los productos y saberes que emanan de ciertos cuerpos, sean los cuerpos racializados como los cuerpos feminizados, son saberes y productos que tienen menos valor, o sea, a los cuales se puede apropiarse
por medio de una menor remuneración, de un menor reconocimiento, etc. Y eso es el efecto de la raza, y ese es el efecto del género, que son herramientas fundamentales de la dominación. O sea, no podemos hablar del tema género sin hablar del tema racismo, no podemos hablar de nuestros temas feministas sin hablar de la cuestión de la raza y del racismo. El feminismo que no habla del racismo es un feminismo, como dije ayer, blanco, institucional, acomodado, eurocéntrico, que no se sitúa en nuestro horizonte, que no se sitúa en nuestro medio, que no se sitúa donde realmente estamos. En este apartado es justo decir que fueron mujeres como Lugones, Mendoza, Segato, entre otras, que nutrieron fuertemente al grupo clásico de la decolonialidad. Por ejemplo, María Lugones sostiene que el pensamiento moderno está caracterizado, en primer lugar, por el énfasis en el principio de no contradicción y, en segundo lugar, en la constitución de dicotomías jerárquicas. Recordemos que dicotomía refiere a una forma de clasificación que consiste en dividir en dos posiciones un concepto o un fenómeno, pero que esas posiciones son complementarias. Es justamente lo que hablaba Ernie sobre la relación matriz, sexo, género, deseo, etc. Una primera dicotomía jerárquica fundamental del proyecto eurocéntrico moderno y colonial es esta distinción entre lo humano y lo no humano. Pero vale una nota a pie de página. Entonces, o una mujer es humana o no lo es. En este caso serían cosas contradictorias. Y justamente la raza y el género son introducidos por la colonia, por la mirada colonial capitalista que separa lo humano de lo no humano. Si nos referimos a los marcos históricos, el desarrollo de la conquista, la colonia y el capital se volvieron proyectos por excelencia de España y Portugal en el siglo XVI y en Inglaterra, Holanda y en Francia en el siglo XVIII. Los europeos introdujeron la dicotomía racial respecto a las personas, el trabajo, las prácticas sociales, la lengua, la sociedad misma, es decir, lo que indicamos anteriormente, la colonialidad del poder. Los europeos se consideraban seres de razón y la razón era la característica central del humano. La introducción de la dicotomía racial se refiere que los colonizados sean constituidos como seres sin razón, justamente. Al ser seres de razón los europeos, los colonizados no, entonces los indígenas y los negros fueron entonces concebidos como bestias, seres naturales y tratados de esa forma. Otra dicotomía por excelencia fue la separación entre naturaleza y cultura, y si la naturaleza es algo que está a merced de la cultura y la cultura lo ejercen los humanos, la naturaleza es algo que puede pertenecer al dominio y al ejercicio de esa fuerza sobre la constitución y la transformación de la naturaleza a cultura. ¿Quiénes son los responsables de ejecutarla? Por supuesto, los hombres. En este marco, toda la naturaleza era concebida como un instrumento del hombre humano para acumular riquezas infinitamente, que es justamente lo que da cuenta de los procesos de extractivismo permanente que sufrió nuestro territorio. María Lugones no se refiere necesariamente al racismo como esa relación entre quienes han sido y siguen siendo percibidos como seres humanos superiores y entre aquellos que son entendidos, tratados, juzgados como bestias, seres inferiores, sin conocimiento, ni saber, sin lengua, ni religión y sin razón, sino que se refiere más bien a esa dicotomía moderna entre lo humano y lo no humano y a la reducción de personas animales y como tales a instrumentos de los seres humanos. Además, indígenas y personas negras no podían ser concebidas como hombres y mujeres, sino seres sin género. En tanto bestias se las denominaba o comprendía como sexualmente dimórficos o ambiguos, sexualmente aberrantes y sin control, capaces de cualquier tarea y de sufrimiento. Y en tanto bestias se les trató como totalmente accesibles sexualmente por el hombre y sexualmente peligrosos para la mujer. Voy a hacer una nota a pie de página que después lo vamos a retomar. Entendamos que previo a la intrusión colonial, como dirían Segato y otras investigadoras e investigadores como por ejemplo Giuseppe Campuzano, Marica, Traba, Peruane, que les grandes teóricos de la colonialidad del poder no lo retoman. Ahí vemos también la mirada heterosexual que permea las epistemologías incluso latinoamericanas. Bueno, todos estos autores lo que van a argumentar es que previo a la intrusión colonial, previo a la llegada de los colonizadores, América Latina, nuestros territorios, Abya Yala, que es el término que los indios Cuna de Panamá
denominan el continente americano en su totalidad, si mal no recuerdo, remitía algo así como a tierra en plena madurez. Por lo tanto, pensar al género en tanto dispositivo, este concepto que ya vinimos desarrollando incluso en el video anterior, sería complejo porque previo a esta intrusión en nuestros territorios existían otras formas de habilitar la configuración identitaria, las concepciones entre lo femenino y lo masculino, la sexualidad y sus tránsitos, que lo desarrollaremos más adelante. Por lo tanto, mujer en tanto categoría social apunta a europeas burguesas reproductoras de la raza y del capital. La mujer europea, la única mujer posible de ser reconocida como tal en este sistema clasificatorio que es la raza, está subordinada necesariamente al hombre porque, de acuerdo al pensamiento moderno, está dirigida, direccionada más que nada por la emoción que por la razón. Está más cerca de la naturaleza porque reproduce, junto con el hombre burgués, a la próxima generación de hombres y de mujeres, de seres humanos, y al mismo tiempo claramente reproduce el capital y la raza, ¿no? Asegurar ese legado requirió que la mujer burguesa sea concebida como heterosexual, casta, sexualmente pura y pasiva, relegada al espacio doméstico, donde además, gracias a su ser emocional, por supuesto patológico, está capacitada para inculcar su conocimiento a los niños y a las niñas, y solamente a los niños antes de la edad que puedan llegar a la razón. Por otro lado, si tuviéramos que pensar entonces en una jerarquía humana y racializada y por supuesto también generizada, tendríamos en la primera parte, en la cúspide de la pirámide, tendríamos a los varones, a los hombres europeos, heterosexuales, blancos, burgueses, después a las mujeres blancas, europeas y burguesas, después a mestizos, a varones mestizos, después a varones negros, varones indígenas, y al último en esa clasificación y pérdida de cualquier tipo de privilegio y adueñándose de una posición de subalternidad o subalternización, tendríamos a las mujeres indígenas, negras y mestizas. Por supuesto que en estas categorías no estamos rubricando, ni nomenclando, ni nombrando a las disidencias sexogenéricas. Pensemos que en estos contextos de colonización y de juicios de tormento que atravesaban nuestros pueblos originarios, la esclavitud de estos momentos, no permitiría una clasificación o un despliegue de la sexualidad en los términos contemporáneos. No obstante, estas posibilidades de existencia fueron sumamente clausuradas con la llegada de los españoles. Por lo tanto, sería imposible concebirlos como tales en estos contextos. En breve estaremos llegando al final de este video, antes restan un par de minutos más, pero queremos hablar en torno a la distinción sexual moderna, capitalista y colonial, porque no es biológica sino política. La diferenciación biológica entre macho y hembra, es decir, esta matriz heterosexual de la que hablaba Ernie, depende de la dicotomía de género. Es una distinción axial y política porque al usar esta diferenciación como natural y biológica, esconde detrás las contradicciones del sistema de género moderno, colonial, capitalista, los proyectos históricos y las matrices de pensamiento que lo invisten. Por lo que, si Aníbal Quijano enseñó que la raza es el resultado de la biologización de la desigualdad en la escena colonial, esto es, presuponer cierta diferenciación de fenotipo, de corporalidad, de color, de rasgo corpóreo, implica el sello de una jerarquización. Segato, tomando la premisa de este sociólogo, indica que el género es una distribución de posiciones desiguales en el orden patriarcal y que también resulta de la biologización de la jerarquía. Entonces, género y raza, colonial modernos y ciencia cartesiana, que justamente es lo que vamos a hablar después de todos estos axiomas, apotegmas de la ilustración, positivistas que permearon nuestros modos de producir saberes en todas las ciencias, se combinan justamente para producir la metafísica de las posiciones en términos de una biología de género y de raza. Y como resultado se produce la biologización del orden jerárquico ya existente, potenciado en tal caso por la colonia, pero que tenía ciertos signos de existencia en escenas precolonial o preestatal o preintrusión que ahora desarrollaremos. No podemos dejar de mencionar el debate álgido entre María Lugones y Rita Segato en torno a la existencia del patriarcado en tanto dispositivo de dominación previo a la llegada de los colonizadores. María Lugones sostiene que sí y basará sus trabajos en investigaciones de Oyeronke Oyewumi, es una autora africana, y la norteamericana Paula Gunalen,
y argumentará que no existía ningún orden jerárquico como el patriarcado previo a la intrusión colonial. Por su parte, Rita sostendrá que sí existía, pero que ella que sí existía, pero ella va a sostener que se trata de un patriarcado comunal de bajo impacto o de baja intensidad, porque en definitiva lo que había en nuestros territorios era dualidad y con la colonia se impuso un binarismo. Pero bueno, escuchémosla a ver qué nos dice. ¿Cómo te puedo sintetizar la diferencia entre lo dual y lo binario? ¿No? Entre la dualidad es posible circular, aunque la dualidad sea jerárquica, que en mi percepción sí lo es, o sea, masculino-femenino es una de las formas de la dualidad donde hay una jerarquía de prestigio, de valor. Pero la dualidad es una de las variantes de la pluralidad. El binarismo no, el binarismo es una estructura de lo único. La modernidad es el mundo del uno. La esfera política, la esfera pública es una esfera que totaliza, secuestra y monopoliza la política. El sujeto que va a hablar tiene que hablar en la esfera pública y el resto es resto. La casa, la familia, el mundo de la mujer, de lo femenino, así como otros mundos, son un mundo de margen, de resto, de lo particular. Pero cuando la mujer, el militante LGBTT, el deficiente, el negro, en fin, los otros, los que hacen parte de ese gran resto de la esfera de pública, que es la esfera creada a imagen y semejanza del hombre, blanco, letrado, propietario y heterosexual. Él ha creado esa esfera a su imagen y semejanza como parte de la historia de la masculinidad y ha secuestrado la política ahí. En el mundo de la dualidad la gran diferencia es que son jerárquicos, pero ninguno de los dos universaliza el mundo, totaliza el mundo, ninguno engloba al otro. Es decir, dualidad implica la multiposibilidad de existencias, de experiencias, de atravesamientos, requiere y está basada en un complemento, en una relación entre lo femenino y lo masculino y por supuesto también habilita tránsitos flexibles de identidades. El universo de lo femenino y lo masculino está constituido por tránsitos identitarios porque la base identitaria no se sostiene justamente en la biología, sino en otras cosmologías, en otros repertorios de las cosmologías. Supone la jerarquización de las relaciones sexogenéricas en clave desigual, priorizando el universo de lo masculino, del uno, por sobre lo femenino o lo feminizado, y lo que tiene como resultado es potenciar la diferencia entre lo público y lo privado. Sabemos muy bien que en nuestros contextos republicanos es en el terreno de lo público, de lo estatal, de lo legislativo, terreno asignado al uno, a los hombres, donde se dirimen el destino de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Para finalizar, queremos indicar que esta relación entre género, raza, capitalismo y múltiples diacríticos que constituyen la singularidad de nuestros territorios produjeron procesos de mestizaje, de criollización y de conformación de identidades muy concretas, no solo en Argentina, sino en toda América. Como nación, pueblo, grupalidad, territorio, estamos conformados por marcos culturales sumamente singulares, con una historicidad colonial, de dominaciones, de disputas de modelos, de oclusiones, de resistencias, de luchas por la emancipación, de reinvenciones, y creemos que un proyecto aglutinador que guíe nuestras voluntades y sinergias también se construye si ponemos bajo la lupa qué condiciones sociohistóricas permitieron nuestro presente. Como grupo de estudio y activismo creemos en el reconocimiento y en el entramado de los hilos de la memoria originaria como una plataforma para la consolidación de escenarios de transformación. Asimismo, apostamos a la potencia del agenciamiento, es decir, a la importancia de las acciones y de ese magma que guía y favorece el cambio de las escenas culturales, es decir, de nuestra cotidianidad. Muchas gracias por escucharnos y en este video finaliza la primera parte de la unidad 1. Les abrazamos y nos vemos en breve.